Bueno, nuestra próxima charla la va a dar Noelia Polonio, que es licenciada y docente de la carrera de enfermería en la ciudad de Bahía Blanca, en la localidad de Peroluro, y va a dar la charla sobre la introducción a la bioseguridad. Muchas gracias por ser parte de esta jornada y te escuchamos. Bueno, con Bien, Noé, como bien escucharon, ella es licenciada en enfermería, así que cuando dijimos vamos a dar una charla de bioseguridad, vayamos a la fuente, vayamos a quienes más saben de lo que es bioseguridad en un hospital, sobre todo en todas las áreas del hospital, así que aprovechamos a hacer una presentación en formato de preguntas y respuestas. Así que pobrecita la vamos a castigar a preguntas. ¿Ves ahí bien, Anto, Anto, vale con Anto, Noé? ¿La pregunta? sí, perfecto, Ya perfecto, está, yo ya perfecto. terminé. Sí, perdón. A responder alguna, si no. Sigue, sigue. Bueno, nada, primero buenas tardes a todos. Bueno, a mí me toca un poco ver la parte esta de bioseguridad. Eh, y bueno, y un poco les voy a explicar lo que es el concepto, ¿sí? La imagen está buenísima, como ven. eh, Significa la bioseguridad, digamos, es un conjunto de medidas preventivas que lo que intentan o que están destinadas a mantener el control de los factores de riesgo laborales que son producidos por distintos agentes, que estos agentes pueden ser químicos, biológicos, físicos, ¿sí? Y el objetivo es, digamos, disminuir, digamos, todo lo que tiene que ver con los efectos nocivos de estos factores de riesgo para poder conservar la salud tanto de los trabajadores como de los pacientes, del medio ambiente y de la familia, ¿sí? Cuando hablamos de bioseguridad, hablamos de aquellos elementos, digamos, que vamos a utilizar como barreras para poder controlar contagiarnos, ¿sí? O exponernos a ciertos factores que tienen que ver con las enfermedades también del ambiente laboral donde nosotros vamos a trabajar. ¿Y por qué es tan importante en radiología? Bueno, es importante en radiología porque ustedes están expuestos a distintos riesgos y específicamente a lo que es las enfermedades. Ay, acá están diciendo Eso que es lo no que se asusta. entiende. ¿Eso qué están diciendo? Dice que no se entiende, se entrecorta. ¿Puede ser? Yo te escuché perfectamente. Tal vez puede Ah, ser bueno. la. Ah, dice que se entiende. Tal vez la señal del Ah, colega que está conectado. ahí está. Eh, Eso es lo que nos No, no se asusta cuando escucha bien. arrancamos. En contagiarnos de alguna enfermedad de algún paciente, Exacto, sí, sí, sí. entre otras cosas. Bueno, te voy a hacer la segunda pregunta, porque hablaste de esos principios, ¿no? Esas reglas de bioseguridad que van más allá de la radiología. Exactamente. Dice, ¿qué riesgos puedo correr? Bueno, ustedes como saben, o sea, a veces por ahí yo interpreto que ustedes como radiólogos, o sea, deben sentir que el primer riesgo, digamos, que corren es solamente de los rayos, ¿no? Sí, todo lo que tiene que ver con la exposición que tienen ustedes a las radiaciones, ¿no? Pero no solamente es eso, los riesgos que corren, porque ustedes están ingresando a un hospital y están ingresando a un lugar donde hay siempre, digamos, virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿sí? Todas cuestiones que tal vez no las ven, ¿sí? Entonces, los riesgos pueden ser múltiples, no solamente lo de estar expuesto a estos factores que son de los rayos, ¿no? Sino también a los factores biológicos que tienen que ver con la presencia de los virus, de las bacterias. También pueden estar expuestos a riesgos físicos, accidentes, también a todo lo que tiene que ver con la mecánica corporal, ¿sí? Porque también van a tener que usar su cuerpo para mover ciertos artefactos, también para trabajar con pacientes, que en muchos casos los pacientes puede ser que sean independientes y que se puedan movilizar solos, y en otros casos van a necesitar de su fuerza para poder movilizar ustedes los pacientes, ¿sí? No siempre los pacientes van a estar, los van a poder manejar de forma independiente, digamos, sino que muchas veces van a necesitar ayuda. Y también el riesgo de la biomecánica corporal, digamos, es importantísimo porque cuando uno arranca las profesiones es como que uno puede con todo. Y después con el transcurso de los años uno se da cuenta que, bueno, el cuerpo ya hasta determinado momento puede y determinado momento ya eso se va, digamos, deteriorando.
Así que bueno, es importantísimo que ustedes conozcan todo este tipo de riesgos. No solamente que se basen en los riesgos de los rayos, ¿sí? Sino del entorno laboral al que ustedes van a estar expuestos. Dice, ¿y cuáles son las reglas de bioseguridad que debo conocer? Bien, ahí, si se acuerdan estos dibujitos, se van a acordar siempre de los principales conceptos de la bioseguridad, que tiene que ver con la universalidad. Esto es importante que lo recuerden siempre, porque bueno, cuando ya pertenecemos al ambiente de trabajo es como que nos olvidamos esto. La universalidad tiene que ver con que ustedes traten a todos los pacientes como posibles portadores, ¿sí? De enfermedades infecciosas. Aún sin saber el diagnóstico, ¿sí? Porque a veces, bueno, les va a tocar ir a alguna sala en el que van a saber que tiene un diagnóstico y ustedes van a utilizar las barreras de protección, etcétera. Pero bueno, muchas veces van a llegar, digamos, al lugar donde ustedes trabajan, pacientes que no van a tener diagnóstico, pero en los que ustedes también deben tratar como posibles portadores, ¿sí? Que no sepan el diagnóstico no los deje tranquilos en cuanto a lo que es la protección digamos, las barreras de protección que tienen que utilizar. Entonces, el primer dibujito, que es el mundo, representa la universalidad, ¿sí? Tratar a todos como posibles portadores. La segunda es una barrera, ¿sí? Y ahí vamos a ubicar al uso de los elementos personales, ¿sí? El uso del equipo de protección personal. Eh, Ustedes bien los deben conocer porque, bueno, creo que la pandemia también nos ayudó un montón a implementarlos. Creo que antes estaban y estaban siempre guardados. Hoy por hoy creo que ya en todos los ámbitos de trabajo la gente se acostumbró y lo hizo un hábito. Así que, bueno, por suerte hoy por hoy sacamos, digamos, de beneficio de lo que fue la pandemia, la utilización de los elementos de protección personal que la gente hoy por hoy sabe que los tiene que usar. Eh, Empezamos nuestros trabajos y empezamos nuestras carreras sabiendo, digamos, estas cosas que las aprendemos, pero que en realidad cuando vamos ya al campo laboral nos olvidamos, ¿sí? Nos acordamos de la técnica, nos acordamos de las cosas que tenemos que hacer, de cómo hay que sacar la placa, en el caso mío, cómo hay que colocar un inyectable, cómo poner un suero, y nos olvidamos de que tenemos que protegernos, ¿sí? Y para esto existen estos elementos de protección personal. Otra de las cosas interesantes que deberían de tener en cuenta es la eliminación adecuada de residuos, que bueno, después les voy a mostrar un poquito mejor a qué me refiero, pero bueno, esto es importantísimo, ¿sí? Porque eliminar la basura adecuadamente también es una de las cuestiones, digamos, que nos permite cuidarnos en cuanto a lo que es las infecciones y las enfermedades por transmisión. Bien, excelente, clarísimo. Vamos con la tercera. Entonces hablaste de EPP, de esos elementos de protección personal. Bien, exacto. Habíamos hablado que tenemos estos tres conceptos importantes en la bioseguridad, que es la universalidad, el uso de elementos de protección personal y el descarte adecuado, digamos, de ciertos desechos. Los elementos de protección personal serían los guantes, ¿sí? Que creo que todos tienen acceso a esto hoy por hoy. Las antiparras que se utilizan generalmente cuando nosotros creemos que vamos a estar expuestos a salpicaduras. Los barbijos, que también el barbijo creo que incluso en ciertas instituciones ya es de uso reglamentario. Y después el alcohol en gel, que eso también creo que se implementó después de pandemia, creo que en todos lados, incluso yo he visto, digamos, como una forma de hábito de todo el personal de salud. O sea, Ujú. quedó, por suerte quedó bastante inculcado como un hábito eso. Así que bueno, esto sería lo más importante. Tenemos otros elementos de protección personal, pero estos serían, digamos, los esenciales, lo que no deberían faltar. Bien. Y hablaste del alcohol en gel y de este hábito que hemos tomado de limpiar las manos después del contacto del paciente y demás, pero hay algo que es incluso más importante, que es esto de lavarnos las manos. Sí, incluso, bueno, nuestra profesión hasta es o sea, hasta se tienen, digamos, capacitaciones sobre esto. Exactamente. Parece, claro, parece una pavada
pasa y muchas veces la gente lo obvia. Y bueno, está comprobado, digamos, que una de las principales causas de transmisión de enfermedades es porque la gente no se lava las manos, o porque hace un incorrecto lavado de manos, ¿sí? Lavarse las manos no significa que voy, paso las manos por debajo de la canilla y ya está, ¿sí? Tiene que ser un lavado efectivo, si no, no sirve, ¿sí? Con el tema del alcohol en gel, por ahí la gente, bueno, obvia un poco el tema del lavado de manos, que es como que sienten, me parece que les lleva un poco más de tiempo, no sé por qué siempre vivimos un poco más apurados. No es que sea menos beneficioso lo otro, obviamente tenemos igual ciertos servicios, ciertos lugares a los que no disponemos para el lavado de manos, pero bueno, es fundamental. ¿Cómo me debo lavar las manos? Bueno, van a decir, ¿cómo me va a explicar cómo lavarme las manos? Bueno, es un lavado de manos del que yo por ahí realizo en mi casa, sino que, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer primeramente es sacarnos todos los objetos que tenemos en las manos, ¿sí? Nosotros en nuestra profesión, por ejemplo, nos enseñaron que no podíamos ir con nada, ni con relojes, ni con pulseras, ni con anillos, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que después cuando uno va a la práctica no es así. Eh, entonces, bueno, primeramente sacarnos todos los objetos personales, ¿sí? Anillos, relojes, pulseras, lo que tengamos. Nos humedecemos las manos con agua, con jabón antiséptico que tenemos, nos empezamos a hacemos un frotado vigoroso, ¿sí? Entre los dedos, en la palma, en el dorso de la mano y a 5 centímetros más o menos de la muñeca, porque la muñeca también genera, digamos, una bacteria de colonias, una colonia de bacterias, perdón. Así que bueno, después que hago eso, me enjuago bien con agua, como para que haga un barrido bien, y nos secamos en lo posible, que sean con toallitas descartables y que no sean con toallas de tela que se seca todo el mundo y va pasando, digamos, Se sí, comparten los de la bichos. toalla de mano en mano. Sí, 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 que sí, sí. sucede porque me ha pasado. He trabajado en muchos hospitales y bueno, depende también, digamos, la economía de cada hospital, lo que se puede Totalmente. proveer, pero creo que esto del COVID nos ha ayudado mucho a que ciertas cosas sean una regla en los hospitales. Sea el hospital Ha, que sea, tiene que proveerlo. ha Y llegado para descifrando. quedarse todas esas cosas. Sí, y por suerte, en lo que es hábito de cuidados personales, elementos de protección personal, yo creo que sí. La gente se acostumbró mucho, los profesionales se acostumbraron un montón, por suerte. Bien. ¿Cuándo debo lavarme las manos? Antes y después de atender el paciente, ¿sí? No solamente antes, listo, me olvidé. Y bueno, y algo que les quería por ahí mencionar, que me parece importantísimo, que cuando ustedes se colocan guantes, eso no limita el lavado de manos, ¿sí? El colocarme guantes no, o sea, no me da la pauta de que yo no me tenga que lavar las manos, ¿sí? Me lavo las manos antes, cuando me coloco los guantes, descarto los guantes y me vuelvo a lavar las manos, ¿sí? Es importantísimo. Excelente. A ver la siguiente. Esto es lo que hablabas del desecho. Esto es lo que hablábamos del desecho, que dice cómo se clasifican y desechan los residuos en radiología. Bueno, tanto en radiología como en enfermería, lo que nosotros utilizamos, yo por ahí no quiero definirles un color porque eso también a veces depende de los hospitales, pero por ejemplo, lo que son elementos cortopunzantes, sí, que tiene que ver con hojas de bisturí, que tiene que tener, o sea, que tiene que ver con, digamos, avocat, agujas. Siempre se utilizan los descartadores, que son esos recipientes que aparecen ahí en la foto, que Ujú. siempre están, yo calculo que en rayos también debe tener algún descartador cuando hacen Sí, eh, diferentes el procedimientos. contraste. Sí, Claro, diferentes procedimientos, sí. Y estos descartadores son solo para elementos cortopunzantes. Después tenemos otro tipo de descartadores que son tipos estos de basura y que se colocan distintas bolsas según el color, según los residuos que se van a eliminar, ¿sí? En el hospital donde yo trabajaba, nosotros teníamos, bueno, la bolsa roja es siempre de patológicos, siempre, ujú, ¿sí? Siempre lo que tiene que ver con sangre, fluidos corporales y contacto con el paciente. Por ejemplo, también bolsa roja en época de COVID o cuando, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene una enfermedad por contacto, digamos, eso también se coloca en la bolsa roja.
Después tenemos la bolsa verde, que era la bolsa verde de los orgánicos, o sea, los restos de basura, de comida, más que nada de comida, de yerba, etcétera, en la verde. Y en la bolsa negra guardábamos, perdón, desechábamos todo lo que tenía que ver con papel, cartón, algodón que no haya tenido contacto con el paciente. Pero bueno, por ahí hablando con otros compañeros o con otros colegas, también agregan otros colores a veces de bolsas, residuos, depende de la institución. Pero bueno, siempre acuérdense que la bolsa roja es para desechos que tengan, que hayan tenido contacto con el paciente, generalmente de fluidos corporales o sangre. La verde es, digamos, la que es orgánicos o resto de comida y después, bueno, el color de la bolsa varía, a veces depende de las instituciones. Pero bueno, una adecuada eliminación de estos desechos también es una de las principales, digamos, formas de que ustedes tampoco se contagien, ¿sí? De que cuiden su salud con respecto a esto de las principales razones o causas por las cuales nos podemos enfermar. Clarísimo, sí, sí, sí. Bueno, me acuerdo cuando comenzaba que teníamos la roja y la negra y decían, la bolsa roja y la negra decían, toda la roja, ante la duda, a la roja. Claro, sí, sí, sí. Bueno, a veces pasa eso y a veces pasa que te retan, Sí, porque, o sea, se lo que es llena la roja, patológico, claro, sí, lo que es patológico, después, yo sé que eso después lo lleva todo lo que es patológico y lo pesa, bueno, ahí hay exacto. otra cosa, entonces, bueno, por ahí a nosotros nos remarcaban mucho de descartar adecuadamente los residuos patológicos, porque si no, se sumaba mucho. Pero bueno, obviamente, tampoco nadie va a saber quién pone las cosas inadecuadamente. No, sin duda. El tema es que se cuiden. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cómo debo limpiar mis elementos? Esto es importantísimo porque a veces tenemos elementos muy nobles, más allá de los chasis y la chapa y demás elementos. Algunos son muy nobles y hay que cuidarlos no solamente para poder esterilizarlos, entre comillas, sino también para que no se dañen. Exacto. Nosotros, bueno, nosotros en lo que es enfermería, yo por ahí no me quería meter mucho en lo que era por ahí la profesión de rayos, porque por ahí pregunté a algunas amigas que son radiólogas y, por ejemplo, una trabaja en un hospital que le proveen ¿cómo se llama? Un producto especial para limpiar los chasis, para limpiar, digamos, todos los equipos. Eso por ahí lo van a saber un poco mejor ustedes. Pero, por ejemplo, en el hospital de nuestro pueblo eh, no hay esos, o sea, no existen esos productos. Entonces, bueno, es como meterme por ahí en un ámbito, o sea, aparte acá en el mismo país, donde te muevas, todo cambia. Entonces, bueno, de lo que yo veo acá o de lo que me han podido contar, siempre se manejan con alcohol, ¿sí? O sea, siempre la decontaminación es básicamente con alcohol y en otros hospitales pueden utilizar otro tipo de agentes decontaminantes. Después, lo que nosotros, por ejemplo, como enfermeras utilizamos también es el alcohol. Siempre contamos con algún tipo de ¿cómo se llama? Chisperito, no me sale. Para tirar, digamos, el alcohol y después con algún, digamos, generalmente usamos algún apósito, limpiamos nuestros elementos. Yo calculo que de la misma manera lo pueden hacer ustedes, más los elementos que son sencillos, que por ahí no tienen restos de sangre ni nada. Después nosotros, por ejemplo, todo lo que utilizamos, que lo ponemos, que lo tenemos que volver a utilizar, como por ejemplo las cajas de las quirúrgicas, Claro. eso lo dejamos un poco en hipoclorito de sodio, lavandina, eso se decontamina solo un tiempito, después lo lavamos y se vuelve a guardar en las cajas y se esteriliza. Tal cual. Bueno, nosotros aprendimos con la pandemia también esto de que el Aquí. personal de limpieza queda de alguna manera a disponibilidad nuestra y sobre todo cuando también vemos casos de pacientes aislados, luego de hacer el estudio, convocarlos porque tienen todos esos elementos a mano que muchas veces nosotros no tenemos o que se vencen si quedan en el servicio. Así que sí, bueno, justamente tu convocatoria tiene que ver con esto también, que tiene que ver con el trabajo en equipo.
en el sistema de salud. Exacto. Sí, 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 totalmente. Bien, a ver qué sigue. Si un paciente empieza a toser, ¿qué hago? Salgo corriendo. Ya, pensaba exactamente lo mismo. Bueno, un paciente, yo creo que hoy nos asustamos un poco menos de esto y ya te digo, creo que, ya les digo, que pienso, digamos, que la gente se acostumbró más al uso de barbijo. Incluso nosotros acá en el hospital de Bahía tenemos el hospital intersonal, que es donde Luro transporta, digamos, o traslada a los pacientes. Y, o sea, la guardia quedó instaurado el tema del barbijo, ¿sí? No se puede incluso entrar sin barbijo. Así que bueno, si vamos al caso, tendríamos que tener el barbijo puesto, pero si empieza a toser el paciente, nada, me coloco un barbijo, ¿sí? Y yo tendría también cuidado con el tema de a ver, cuando es, por ejemplo, una enfermedad respiratoria, no solamente es de lo que queda disperso en el ambiente, sino que muchas veces el paciente cuando tose o cuando habla, expectó, o sea, tira unas gotitas, ¿sí? Esas gotitas están llenas, llenas de virus y por ahí quedan incluso en las mesadas o en las superficies y por esto este tema, digamos, a veces de decontaminar las superficies en las que nosotros, con las que nosotros también trabajamos, no solo nosotros, sino después los compañeros que vienen en el turno que sigue, porque esas gotitas quedan y quedan activas, digamos, y nosotros no las vemos, por ahí, por contacto, incluso yo me pondría un par de guantes cuando el paciente empieza a toser, porque ya les digo, no solamente es respiratorio del ambiente, sino que también esas mismas gotitas pueden quedar en las distintas superficies. Y por ahí uno va y toca y continúa contaminando. Y por eso, bueno, importantísimo que después que se va el paciente, ustedes también decontaminen todo el lugar, como para resguardarse, ¿no? Ustedes y el resto de los compañeros y de los pacientes que van a venir después al lugar donde ustedes tienen que realizar la intervención. Tal cual. Sí, sí, sí. Bien. Y acá lo que habíamos hablado del aislamiento de contacto, porque muchas veces nos llaman y dicen, voy con un paciente de aislamiento, ¿y qué haces? ¿Cómo te preparás? ¿Cómo preparás la sala? ¿Qué haces con la sala después? Un poco lo que venías Bien. hablando. Bueno, por ahí eso yo no sé cuánta información ustedes tienen de esto, pero claro, nosotros nos manejamos con esto que se llaman aislamientos, que es como una medida que se tomó para ciertos pacientes que tienen enfermedades infectocontagiosas. Y no solo para pacientes que son, o sea, que a los cuales contagian, sino también hacemos aislamiento con pacientes a los cuales nosotros podemos contagiar, que son aislamientos, digamos, para neutropénicos o para quemados. Cuando ustedes por ahí les piden hacer una intervención en ciertos lugares, como por ejemplo la unidad de terapia intensiva, o los mandan a internación, tanto en internación como en UTI se utilizan estos aislamientos. Mm. Entonces por ahí se van a encontrar, o sea, que no solamente van a tener que hacer su procedimiento, sino que van a tener que tener ciertos cuidados, ¿sí? Si a ustedes les toca ingresar a un aislamiento, generalmente en estos aislamientos que son salas, ¿sí? Son salas y se llaman aislamiento porque está solamente el paciente con sus objetos y no puede tener contacto todo el tiempo con la gente. Entonces, generalmente en esos aislamientos se aunan las actividades, ingresan los enfermeros incluso, y si tienen que hacer un procedimiento, tratan de unificar todas las actividades para que se haga en ese momento. Y los aislamientos de contacto son aquellos en los que yo me puedo contagiar por contacto, ¿sí? Yo no sé si ustedes se acuerdan que en pandemia cuando empezamos con el tema del COVID, primero se sospechaba que era respiratorio, porque bueno, producía todo sintomatología respiratoria. Y en un momento se habló de que podía ser por contacto, que empezó todo el tema de la utilización de las botas, porque si íbamos, pisábamos allá, después veníamos con el mismo calzado a nuestra casa, bueno, se pensó que también podía llegar a ser de contacto. Y yo creo que sí, también por este tema de las gotitas que uno también, digamos, elimina cuando tose o cuando habla, también era, yo creo que era por contacto.
Y bueno, para esto las barreras que nosotros utilizamos del contacto es específicamente la bata quirúrgica, los guantes, las botas quirúrgicas. Muchos utilizan cofia, depende de la intervención que ustedes tengan que realizar con este paciente. Esos serían todos los elementos de protección personal y yo los utilizaría todos. O sea, mejor que sobre y no que falte. Aparte, hoy por hoy se dispone un montón de material de protección personal. No es como antes, que no existían directamente. Por lo menos en el hospital nuestro no existía eso. Sí, sí, nos ha pasado creo que a todos. Sí, 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 sí. Yo por eso creo que la pandemia nos ayudó muchísimo en lo que es elementos de protección personal. Bueno, ¿qué Bueno, debo hacer si me pincha una aguja? claro, eso también era una pregunta que me habían dicho que les puede llegar a suceder y me pareció importantísimo porque más en la profesión de ustedes, o sea, yo sé que técnicamente está orientado para otro lado, pero ustedes se insertan en un hospital, ¿sí? En un hospital que no solamente van a tener un equipo de rayos y que no creo que se limite la actividad a esa sala. Ustedes van a tener que andar, van a tener que convivir, digamos, con otras profesiones también. Y puede pasar, si ustedes bien no tienen, no es una profesión que tenga por ahí mucha manipulación de lo que es agujas o jeringas, etcétera, etcétera, puede pasar que tengan un accidente laboral. O sea, esto nos referíamos cuando hablábamos de los factores de riesgo, dentro de los factores de riesgo, los accidentes, ¿sí? O pueden ser las caídas, pero también puede ser qué pasa si me pincho con una aguja, ¿sí? Nosotros en nuestro rubro, en enfermería, es casi como normal. O sea, la primera vez que nos pinchamos con una aguja, casi entramos en pánico y después es como que lo tomamos, no digo como algo habitual, pero como algo que nos podía suceder, ¿sí? Primero porque somos de manipular ese tipo de elementos. A ustedes les puede pasar que se pinchen con alguna aguja que no ha sido bien descartada. Yo pensaba en esto de la importancia, cuando hablábamos de estos tres conceptos principales de la bioseguridad, de esto de eliminar adecuadamente los residuos, y pensaba en esto, porque nos pasa, porque somos humanos y porque tranquilamente ustedes se pueden encontrar que van a algún lugar y sin querer se pinchan con una aguja, ¿sí? O con una hoja de bisturí. Bueno, ¿qué hago? Nada, se tranquilizan, avisan, ¿sí? Tienen que dar aviso que les ocurrió eso, intentan, bueno, cuando se comunican ustedes van a mandar seguramente una técnica para que les saque una muestra de sangre y van a tener que completar una planillita que les van a preguntar dónde ocurrió el accidente, cómo fue, dónde se pincharon, si esa aguja ustedes saben que fue usada o no por un paciente, porque les va a pasar que por ahí si fue un accidente no van a saber específicamente si fue, si tuvo contacto o no con un paciente. Y bueno, y les van a empezar a dar como medida preventiva la toma de los retrovirales, ¿sí? Así que eso lo van a tomar durante un tiempo, yo no recuerdo cuánto tiempo más, yo creo que es 1 o 2 meses, vuelven a hacer otra extracción para ver si los laboratorios cambian o surge algo, y conducta expectante, digamos, después, de acuerdo al resultado de los laboratorios. Pero bueno, lo tienen que tener en cuenta como un factor de riesgo dentro de la profesión. Por eso un poco decía esto de que los factores de riesgo no tienen que ver solamente con la exposición a las radiaciones, ¿sí? Tiene que ver con que ustedes se insertan en un lugar donde van a convivir con un montón de otras profesiones y específicamente van a convivir con virus, con bacterias, con personas que están enfermas. Entonces, bueno, primordial que sepan esto de tratar a todos como posibles portadores, que no se relajen con eso y que usen los elementos de protección personal. Básicamente la conclusión. Exactamente. Exactamente, aplicar siempre las normas de bioseguridad, promover la desinfección y el manejo seguro y participar en capacitaciones continuas, que es importantísimo, porque por ahí ya cuando nos ponemos más grandes y depende de los lugares donde trabajamos, es como que nos relajamos y decimos, bueno, no, ya está. O a veces nos pasa que depende de los lugares en donde nos toque trabajar, es como que vemos que si hay ciertas cosas que no se cumplen,
Nosotros decimos, bueno, como que uno tira la toalla y dice, bueno, ya está, pero bueno, es importantísimo porque uno nunca sabe qué le va a deparar el destino. Y otra de las cosas que les quería dejar como conclusión, les quiero dejar un concepto, ¿sí? Que es de enfermería. Se los quiero dejar de regalo para que se lo acuerden toda la vida. Nuestra profesión tiene como lema el cuidado, ¿sí? Nosotros los enfermeros nos dedicamos básicamente a cuidar. Después aprendemos un montón de técnicas, etcétera, etcétera, que tienen que ver con el cuidado, ¿no? Y una de las palabras que siempre nos hicieron hincapié es esto del autocuidado. Yo creo que la bioseguridad tiene que ver con eso, o sea, que no se lo van a enseñar. La bioseguridad tiene que ver con el autocuidado, ¿sí? Es importantísimo que ustedes aprendan la teoría y que aprendan todo y lo van a aprender, porque con el paso del tiempo, de los años, la experiencia, lo van a aprender, lo van a aprender. Este, pero que aprendan principalmente a cuidarse ustedes mismos. No va a haber lugar que los cuide, no va a haber lugar. Por mejor que sea, no va a haber lugar que los cuide. Entonces es importante esto, nadie va a ir, exacto, nadie va a ir atrás de ustedes a decirle, ay, te pusiste la mascarilla, te pusiste los guantes, ¿qué hiciste con eso? Nadie. Esto nadie se los va a exigir, pero tiene que ser una cuestión que salga de ustedes, ¿sí? De ser responsables, pero principalmente con el cuidado de su salud y de los suyos, porque ustedes después van a sus casas. Entonces, esto se sigue propagando. Que estén atentos a esto, que las enfermedades a veces son invisibles, pero que es importantísimo que ustedes cuiden su salud, porque nadie la va a cuidar. Entonces, les regalo esta palabra, el autocuidado, para que se lo lleven de acá a la eternidad. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? La verdad, ahí están Bueno, todos gracias a eh, ustedes. agradeciendo y contentos. Bueno, Yo confieso, no debo decir esto, ¿no? Pero con mis años de radiólogo, que en su momento no teníamos nada relacionado a bioseguridad y que lo fuimos aprendiendo con la práctica. Ahí sí, bueno, tuvimos que ir armándonos con, por suerte, colegas con más experiencia o enfermeros, o si nos tocaba ir a quirófano, algunos médicos también nos ayudaban, los instrumentadores quirúrgicos también, a aprender a cuidarnos. Y después uno va haciendo eso, ¿no? Va compartiéndolo con los que vienen. Así que bueno, y te yo creo que los agradecemos. principales en eso, o sea, nuestra función es esta. Yo siempre digo, o sea, el enfermero cuida y cuida desde su conocimiento, desde cuando vienen compañeros que recién y que no tienen esos cuidados y vos ya sabés que hay que tenerlos, entonces siempre estás alcanzando. Lo mismo nos pasa con los médicos, o sea, o sea, es todo, dale, antiparra por las dudas, y vos siempre vas cuidando, y bueno, es parte de nuestra profesión, que lo tienen que aprender porque yo creo que es prioridad, o sea, no es algo técnico, y yo lo entiendo, y cuando uno por ahí arranca y empieza a estudiar, quiere como todo lo técnico, como lo que tiene que hacer, y querés ir al lugar donde estás, pero esto es importantísimo que lo aprendan, porque de esto depende que ustedes tengan la salud necesaria para poder realizar sus actividades cotidianas y para poder cuidar también a los suyos. Si esto no lo aprenden, después es imposible incluso por ahí poder llevar hasta su profesión. Excelente, ¿no? Muchísimas gracias. Súper No, gracias a agradecidos ustedes. con, Gracias a con ustedes. toda la voluntad y el tiempo que le dedicaste. Bueno, gracias.